Muy buenos días a todos los presentes. ¿Me escuchan bien? Buenos días. ¿Me escuchan bien? Bueno, vamos a iniciar entonces con este espacio de tutoría. Si tienen algún inconveniente, de pronto no están escuchando, como deben saber, hay alguien abrió el micrófono, sin embargo no se escucha bien. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Coa. Eh, yo soy, digamos, voy a estar acompañándolos en este espacio de tutorías con el fin de prepararnos, hacer introducción a lo que es eh, los temas para las Olimpiadas, enfocados específicamente en química orgánica. En ese sentido, entonces, vamos a hablar inicialmente de la introducción, aspectos relevantes de la química orgánica y luego algunos aspectos importantes de lo que son hidrocarburos para finalizar con la introducción a la nomenclatura. En ese sentido, entonces, eh, pues, esto decía la OCDE, la química es un proceso, la vida es un proceso químico. No se entiende bien el audio. Todos tienen el mismo inconveniente. Bien, voy a desconectar entonces el Bluetooth a ver si mejora el sonido. Buenos días, ¿me escucha mejor? Ok, me disculpo por los inconvenientes. Bueno, entonces les comentaba que decía el científico Lavoisier que la química es un proceso, que la vida es un proceso químico. Entonces, con esta frase quería iniciar porque realmente si observamos todo lo que está involucrado en lo que es la vida, entonces detrás de ello vamos a tener sustancias químicas. Para empezar entonces este tutorial, empezamos hablando de lo que es el contenido, donde vamos a hablar de la vida y origen de los compuestos orgánicos. Vamos a hablar de las generalidades de la química orgánica, algunos átomos involucrados en moléculas o formas iónicas, que luego nos dará pie para describir lo que son las sustancias orgánicas.
y hacemos introducción entonces a lo que son los hidrocarburos, algunas de sus propiedades, clasificación y finalmente la introducción a la nomenclatura, que es un poco, digamos que amplio y por eso lo tocamos en dos tutorías. Desde los orígenes de la vida, nosotros hemos escuchado en mayor o menor medida que posiblemente esos orígenes son primarios desde lo que se conoce como la química prebiótica, donde se habla que a partir de algunos átomos que luego se convirtieron en moléculas por unas energías allí involucradas, se fueron formando las primeras sustancias, si, por así decirlo, y que en el transcurso del tiempo, hablamos de millones de años, empezaron a aparecer organismos que si nosotros vamos a la descripción estricta de estos organismos, pues están constituidos finalmente por sustancias químicas. Y allí toma fuerza entonces aquella frase de Lavoisier donde dice que la vida es un proceso químico. Aquí podemos observar otra línea de tiempo que involucra lo que anteriormente se habla de forma más resumida, donde tenemos los orígenes del planeta y cómo se va desarrollando una serie de sustancias que permiten o evidencian a través de los años la aparición de los primeros organismos. Entonces lo llamamos la química prebiótica, donde a partir de las sustancias más simples llegamos a lo que es química de sistemas, donde ya tenemos un desarrollo, digamos, algo más complejo para llegar finalmente al desarrollo de material genético, sustancias mucho más complejas, que dan origen entonces a sistemas igualmente complejos. En el caso del material genético, el DNA, RNA, es decir, lo que conocemos como ADN, ARN, que son moléculas vitales en el desarrollo de la vida en los diferentes organismos que conocemos, inclusive los que no conocemos. Aquí se resume un poco lo que es la química prebiótica, que se habla de las moléculas precursoras. Cuando nosotros hablamos de sustancias precursoras, hablamos de esas sustancias que sufren transformaciones físicas y químicas para obtener unas nuevas sustancias, que finalmente es uno de los ejes principales en la química orgánica, que ahorita hablaremos un poco a profundidad del tema. Aquí lo que observamos es que a partir de un sistema donde tenemos agua, metano, amoníaco, hidrógeno, monóxido de carbono, con ayuda de una fuente de energía se pueden generar algunas sustancias, como es el caso de los aldehídos, que es, los ácidos orgánicos, los llamados carboxílicos, aminoácidos, ureas. Es decir, podemos observar que a partir de sustancias simples, mediante diferentes procesos químicos que involucran diferentes tipos de energías, podemos obtener una serie de compuestos. Además, podemos hablar de la importancia que tienen esos compuestos en diferentes procesos bioquímicos, como es el caso de los metabolitos. Cuando nosotros hablamos de productos naturales, por ejemplo, sea de origen vegetal, animal, hongos, algas, etcétera. Esos sistemas tienen unas funciones específicas, unas características físicas, unas propiedades químicas y la mayoría de esas propiedades involucran sustancias. Esas sustancias que le dan, por ejemplo, el color a la piel, que nos permiten ver texturas, se conocen como metabolitos, algunos más importantes que otros. Por ejemplo, los ácidos nucleicos o las bases nitrogenadas, etcétera, que hacen parte fundamental de lo que conocemos como ADN, sería parte de lo que es el metabolismo primario y se conocen como metabolitos primarios, que son sustancias fundamentales para que un sistema viva. Tenemos por otro lado metabolitos secundarios, que son aquellos que hacen parte del metabolismo secundario y como les había dicho inicialmente, permiten que un sistema, un producto natural, un ser vivo tenga propiedades físicas
como el color, como la textura. Si un sistema como mecanismo de defensa emite una sustancia química para repeler la amenaza, etcétera. Todo ese tipo de sustancias son metabolitos secundarios porque son importantes, pero en ausencia de ellos, el organismo podría seguir funcionando. Todo eso nos da pie entonces a pensar en por qué la química orgánica. Entonces resulta que más del 95% de las sustancias químicas conocidas son compuestos del carbono. Pueden ser de origen natural, pueden ser de origen sintético, incluso artificial, alimentos, en la industria textil, energía, la fabricación de jabones, de plásticos, de detergentes, lo que llamamos cosméticos en general, la obtención de medicamentos, etcétera. Entonces, en la mayoría de aplicaciones que nosotros conocemos y desconocemos, hay involucradas sustancias químicas y la mayoría de esas sustancias químicas tienen o está presente el carbono. Además, los compuestos responsables de la vida, como es los ácidos nucleicos, las proteínas, enzimas, hormonas, azúcares, lípidos, con diferente grado de funcionalidad, algunos metabolitos primarios, otros secundarios, son compuestos orgánicos. Como también lo había mencionado de alguna manera, en la industria química de fármacos, polímeros, pesticidas, herbicidas, nanotecnología, inclusive en la obtención de materiales. Entonces, la química orgánica juega un papel importante, tanto a nivel económico respecto a la economía mundial, como también para facilitar la vida de todo ser vivo en general. Entonces, allí en las imágenes podemos observar algunos de esos ejemplos. La mayoría de esos productos están constituidos por sustancias orgánicas. Entonces, la química orgánica, junto a la bioquímica, es la ciencia básica que permite explicar los procesos químicos que tienen lugar en los organismos vivos. Eso para darle relevancia a la química orgánica, pero recuerden entonces que aparece en casi cualquier sistema, entorno o situación que usted se pueda imaginar. Es decir, las sustancias orgánicas están presentes en casi todo lo que hace que el mundo funcione. Entonces, ¿cuál fue el origen de la química orgánica? Berzelius fue el primer científico en 1807. No sé si relacionan esta época, pero digamos que es una época donde había muchas limitaciones académicas y este señor empezó a hablar de una división en cuanto a los compuestos químicos. Empezó a hablar de los compuestos inorgánicos y empezó a hablar de los compuestos orgánicos, pero mencionaba que los compuestos orgánicos eran sintetizados por los seres vivos, es decir, que se necesitaba una fuerza vital para que se pudieran generar esos compuestos. Esa teoría perduró, sin embargo, con el tiempo otros científicos empezaron a explorar que eso no era totalmente cierto. Euler en 1828 mostró que a partir de una sal como es el cianato de amonio, se puede obtener la urea, que es una sustancia muy utilizada como fertilizante, por ejemplo, y es una sustancia orgánica. Es decir, a nivel de laboratorio se pudo demostrar que a partir de un compuesto inorgánico sometido a calentamiento, podemos obtener sustancias orgánicas. Entonces, no sé si contextualizamos lo que se está diciendo allí, pero lo que quiero que concluyamos es que no se necesita ninguna fuerza vital para que se generen sustancias orgánicas. Eso, de hecho, el origen del nombre de química orgánica hace referencia a eso, a un sistema vivo, a una fuerza vital. Históricamente se respeta este nombre, pero en la actualidad contextualizamos la química orgánica en diferentes niveles, ya sea a nivel natural o sintético. Entonces, en la actualidad, la química orgánica es la química de los compuestos del carbono, pero nosotros no podemos limitarnos a esa definición, porque hay
sustancias, como es el caso del monóxido de carbono, el dióxido de carbono, carbonatos, bicarbonatos, que no son sustancias orgánicas y contienen carbono. Entonces, en la actualidad la química orgánica se referencia a esos compuestos que son a base de carbono, pero también de hidrógeno, y que además puede tener otros átomos, como el caso del oxígeno, como el caso del nitrógeno, como el caso del azufre, como el caso del fósforo, como el caso de los halógenos. Inclusive podríamos hablar de compuestos orgánicos que tienen centros metálicos, como el caso de la hemoglobina, que contiene un núcleo de hierro en el centro que permite atrapar oxígeno y de esa manera por la sangre se transporta el oxígeno necesario para las diferentes funciones bioquímicas para que el cuerpo pueda funcionar de manera correcta o el organismo vivo. Entonces, el carbono es un átomo supremamente importante en la química, es el único elemento capaz de formar una inmensa diversidad de compuestos, entre ellos la maquinaria conocida como el ADN. El ADN es un sistema altamente complejo, pero es tan interesante que unas pequeñas modificaciones generan rasgos o características genotípicas diferentes en distintos sujetos. Entonces, por eso todos tenemos similitudes, pero también tenemos unas diferencias que nos hacen únicos. Y eso es gracias al ADN. Pero no solamente el carbono hace presencia en sistemas vivos, como les había mencionado desde sus orígenes, sino que también es posible diseñarlos y sintetizarlos en un laboratorio. En el laboratorio se hacen generalmente los estudios primarios y luego ellos se llevan a nivel industrial si la sustancia que se está obteniendo es de interés para una aplicación específica. Por ejemplo, si queremos desarrollar un medicamento, que de hecho la mayoría de medicamentos, el principio activo son sustancias orgánicas. Eso le da entonces pie a pensar de que definitivamente la química orgánica es trascendental en el funcionamiento de nuestro entorno, sea vivo o no. Y por eso hay que entender cuáles son las dinámicas estructurales, cuáles son las características del carbono. En ese sentido, tenemos entonces que el carbono es tetravalente. Significa, disculpen, un momento, denme un segundo, qué pena. Significa entonces que el carbono en su estado más estable forma cuatro enlaces y que esos cuatro enlaces los puede formar ya sean cuatro enlaces simples, ya sean enlaces dobles o ya sean enlaces triples. En el caso de los carbonos formando sus cuatro enlaces simples, entonces, estamos hablando que quiere una forma que es su forma tetraédrica y que a medida que yo voy colocando dobles o triples enlaces, esa forma estructural de los carbonos se van haciendo planas. Eso va a ser importante para más adelante entender un poco más la nomenclatura. Esos carbonos digamos que tienen enlaces dobles o triples, se conocen como insaturaciones. Y los carbonos que están formando cuatro enlaces simples se conocen como saturados. Entonces, esa definición generalmente se utiliza cuando se hace referencia a hidrocarburos, que ya en unos momentos vamos a tocar la definición de ello. ¿Listo? Por ahora, entonces, también podemos encontrar los átomos de carbono formando iones. En el caso que el carbono adquiere una carga positiva, lo conocemos como cationes. Cuando un carbono adquiere una carga positiva, cuando él pierde uno de sus electrones que están en la capa más externa, que conocemos en términos generales como la capa de valencia. El carbono también puede aparecer como un anión, es decir, formando una carga negativa. Cuando aparece el carbono en su forma aniónica, cuando él de alguna manera adquiere un electrón de más. Entonces, el carbono en su estado neutro
sea que gane o pierda un electrón, puede adquirir cargas. Cuando tenemos un átomo como el que se demuestra aquí, con un punto, hace referencia a que es un electrón desapareado. Ese tipo de especies se conocen como radicales. O sea que ese también, los carbonos pueden tener la forma radicalaria. Bueno, en el caso del fósforo, también es importante, aparecen diferentes sistemas biológicos inclusive, haciendo parte de sustancias orgánicas. También hacen parte importante de sustancias orgánicas lo que son los halógenos. Generalmente se referencian como con una X, donde esa X hace referencia a cualquiera de los halógenos. Recordemos que los halógenos son los átomos o elementos específicamente que están en el grupo 7A o 17 en la tabla periódica y los más comunes son el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Y ellos pueden adquirir, dependiendo del entorno en el que estén, una carga negativa, es decir, en su forma aniónica, que se hace importante a la hora de entender la reactividad de sustancias orgánicas. Ahora bien, a la hora de pensar en estructuras orgánicas, es muy importante entender las características estructurales. Recordemos que cuando nosotros hablamos de sustancias químicas, ellas se pueden representar mediante lo que se conocen como fórmulas moleculares. Ejemplo, para el caso de este compuesto que aquí hacemos referencia, que posteriormente lo vamos a llamar un hidrocarburo tipo alcano, podemos observar que tenemos 5 carbonos, es decir, que sería un C5, y tenemos 12 hidrógenos, es decir, que sería un H12. Si ustedes observan, las estructuras que están referenciadas en la parte inferior también tienen esa misma fórmula molecular. Es decir, que hay sustancias orgánicas que a nivel estructural pueden tener diferencias, pero a nivel de su fórmula molecular, su composición elemental son iguales. A ese tipo de sustancias las conocemos como isómeros, que son moléculas que poseen la misma disposición, la misma composición, pero difieren en la organización, ya sea estructural o espacial. Si difieren en la organización estructural, entonces se llaman isómeros estructurales, dentro de los cuales podemos obtener otro tipo de clasificación, como son los isómeros de cadena, los isómeros de posición o los isómeros de función. Pero en general, lo que estamos viendo es que los grupos allí presentes, si comparamos dos de esas estructuras, los grupos presentes es como si uno de estos grupos, CH3, lo cambio de posición y obtengo una estructura totalmente diferente. Recordemos, tienen la misma fórmula molecular, pero estructuralmente son diferentes. ¿Qué significa? Que son sustancias con propiedades físicas y químicas totalmente diferentes. Si la disposición que varía es espacial, entonces tenemos los conocidos estereoisómeros, dentro de los cuales los isómeros más comunes son los isómeros ópticos, que tienen una gran importancia a nivel biológico, donde ustedes observan que lo único que está cambiando es la posición espacial de algunos grupos en un carbono en específico. El carbono que estoy señalando, ese carbono en estos tipos de isomería se conocen como carbonos asimétricos. ¿Qué significa? Que está formando 4 enlaces simples con 4 grupos diferentes. En ese caso, pueden presentar ese tipo de isomería que se llaman o que se conocen como isómeros ópticos. También tenemos los isómeros geométricos. Si ustedes observan estas dos estructuras, tienen en común el enlace con los mismos grupos unidos a esos carbonos. En la primera estructura tenemos el ácido fumárico, donde esos dos grupos COOH, que más adelante
conoceremos que es el ácido, el grupo funcional ácido carboxílico, están en posiciones contrarias, en planos contrarios. Ese es el isómero trans y se llama ácido fumárico. Es una sustancia totalmente diferente al isómero cis, que se conoce como el ácido maleico. A eso hace referencia isómeros geométricos, isómeros tipo cis o tipo trans, cuya configuración a ese tipo de disposición espacial se le llama configuración. Cuando es neta, se le conocen como isómeros E y Z, pero básicamente está relacionado con las posiciones de los grupos que están unidos a los carbonos que forman el doble enlace, es decir, al alqueno. Más adelante vamos a clasificar entonces ese tipo de hidrocarburos. Por ahora necesito que pensemos por qué es importante la isomería. Y es que si yo tengo sustancias que cumplen con la misma composición elemental, la misma fórmula molecular, pero que estructuralmente pueden variar, entonces podríamos pensar que si no se tiene en cuenta este dato, podemos incurrir en muchos errores, porque que cambie la estructura química de la sustancia, que finalmente es una representación teórica, significa que también cambian sus propiedades físico-químicas. Si tienen alguna pregunta en el transcurso de la presentación, me pueden escribir al chat, por favor. Entonces, para entender los compuestos orgánicos es necesario clasificarlos y hay diferentes clasificaciones, pero aquí en forma resumida podemos observar que tenemos hidrocarburos que generalmente se conocen como los derivados del petróleo, donde tenemos los alifáticos. Dentro de los alifáticos tenemos los alcanos, alquenos, alquinos y que además también pueden ser cíclicos. Y por otro lado tenemos los compuestos aromáticos que cumplen una serie de leyes para poder identificar cuándo son o no aromáticos. En términos generales, esa es la clasificación de los hidrocarburos. Pero además, esos orgánicos pueden tener otros átomos, como es el caso del oxígeno, y de allí, de cómo esté unido el oxígeno en esas estructuras, podemos tener diferentes grupos funcionales, como es el caso de los alcoholes, fenoles, aldehídos, cetonas, éteres, ácidos carboxílicos y derivados. Y son grupos funcionales porque cumplen una función o le dan una función química o física a la sustancia a la cual pertenecen. Es decir, toda la variedad estructural, toda la posibilidad de obtener productos, de medicamentos, tecnología, cosméticos, etcétera, es porque estas sustancias orgánicas presentan este tipo de grupos funcionales que le dan un valor o unas características físico-químicas a ese entorno. También tenemos nitrogenados, como es el caso de las aminas, amidas, nitrilos. Las aminas, por ejemplo, hacen parte fundamental del grupo de sustancias que conocemos como alcaloides, que muchos de ellos son usados como medicamentos a nivel medicinal, entonces tienen una gran importancia. Otros hacen parte de metabolitos secundarios desde productos naturales, como es el caso de los metabolitos secundarios del café, por ejemplo, del cannabis, etcétera. Entonces, todos esos átomos incluidos en una estructura orgánica cumplen un rol y ese rol se adiciona entonces o se relaciona con lo que conocemos como grupo funcional. Entonces, básicamente allí se resumen los grupos más importantes. Sin embargo, los compuestos orgánicos también pueden tener, como les había mencionado anteriormente, azufre, fósforo, halógenos o inclusive algunos metales. Entonces, dependiendo de esa unión con la estructura orgánica, vamos a tener una función química u otra, unas propiedades físico-químicas diferentes. Aquí podemos observar de nuevo la diferencia entre los diferentes tipos de enlaces que forma el carbono. Tenemos el carbono tetraédrico, allí está formando cuatro enlaces simples, se conocen como compuestos saturados, saturados respecto a la cantidad de hidrógenos. Si ustedes observan,
para pasar del carbono con cuatro hidrógenos a un carbono, doble enlace carbono, allí hay que empezar a eliminar, si por ejemplo hacemos la analogía con el alcano de igual número de carbonos, CH3, que conocemos como etano. Aquí tenemos dos carbonos que está unido mediante enlaces simples tanto a los hidrógenos como al carbono. Mientras que en este alqueno, donde tenemos carbono doble enlace carbono, tenemos solamente cuatro hidrógenos. Y si queremos pasar al análogo de dos carbonos, allí tenemos solamente dos hidrógenos. Entonces, por eso los compuestos, los hidrocarburos que tienen dobles o triples enlaces se conocen como insaturados y los que tienen solo enlaces simples se conocen saturados. ¿Saturados respecto a qué? Al número de hidrógenos que pueden tener unidos en su estructura. Por otro lado, tenemos entonces algunos ejemplos de compuestos aromáticos, como es el caso del benceno, que es una de las sustancias que quizá más se conocen a nivel general. Él es uno de los tipos de compuestos aromáticos que hacen parte de muchas sustancias orgánicas, tanto a nivel biológico como a nivel sintético. Y que además sí contiene otros átomos, como se los mencionaba, como por ejemplo los compuestos heterocíclicos, llámese heterocíclicos porque contienen heteroátomos. ¿A qué hace referencia a los heteroátomos? A átomos diferentes al carbono e hidrógeno y generalmente más electronegativos. Es el caso del oxígeno. Observen que en este anillo lo que nosotros observamos es, en vez de un átomo de carbono, tenemos un oxígeno dentro del anillo. Y acá en estos ejemplos, en vez de un átomo de carbono, lo que tenemos es un átomo de nitrógeno dentro del anillo. Por eso se llaman heteroátomos y forman lo que se conocen como heterociclos. Entonces, tenemos una gran variedad de estructural y funcional a nivel orgánico. Por eso, si nosotros comparamos el número de sustancias orgánicas respecto a las inorgánicas, que también son muy importantes, la diferencia es de millones. Es decir, hay millones y millones de moléculas orgánicas, mientras que las inorgánicas quizá no lleguen al orden del millón. ¿Para qué menciono esto? Para que se entienda la complejidad, pero al mismo tiempo para que se entienda la versatilidad que tienen las sustancias orgánicas y me permiten así obtener otras sustancias orgánicas a partir de ellas. Es decir, si yo químicamente sé cómo transformar, podría pasar de un alqueno a un alcano o viceversa, mediante reacciones químicas. Y entonces lo que estoy haciendo es cambiando la funcionalidad de la sustancia y eso que permite posibles aplicaciones a cualquier nivel. Los hidrocarburos en general, pues como les lo había mencionado hace un rato, a hoy son en gran medida son utilizados sobre todo en la producción de energía. Se dice entonces que son derivados del petróleo. Desde allí tenemos una gran variedad de hidrocarburos, no solamente de tipo alifático, sino que también del tipo aromático. Y la mayoría de estos hidrocarburos, como se relaciona en la imagen, se utiliza para la producción de energía porque ellos tienen propiedades físicas, inclusive químicas, que permiten que mediante cierto tipo de procesos se genere energía y en la mayoría de los casos, como el caso de la combustión, se genere CO2, que en ese sentido pues no es tan positivo porque es lo que genera, digamos que un impacto medioambiental, pero digamos que en términos energéticos, los hidrocarburos son una gran estrategia para la producción de energía. Entonces, como les había mencionado, tenemos dentro de los alifáticos los alcanos, alquenos y alquinos principalmente, que cuando ellos forman ciclos, entonces se conocen como alicíclicos. Y además, en términos generales, cada uno de ellos cumplen una regla o puede decirse así, una fórmula, donde para el caso de los alcanos tenemos CnH2n más 2
¿Qué significa eso? Que si yo quiero determinar la fórmula molecular a partir de un alcano, con contar el número de carbonos es suficiente. Entonces allí, digamos que es una fórmula que me ayuda a simplificar el trabajo de contar átomos, porque si a partir de una estructura yo les digo a ustedes cuál es el número de átomos de carbono y de hidrógeno, una estrategia es contarlo, pero la otra es utilizar la fórmula. Es una fórmula general y se referencia tanto para alcanos, para alquenos y para alquinos. Sin embargo, cuando ese tipo de estructuras vienen acompañadas de otros átomos que generan otro grupo funcionales, pues entonces ya va perdiendo validez ese tipo de estrategias. Por el caso de los anillos aromáticos, tenemos tanto los aromáticos como los antiaromáticos que cumplen una serie de reglas, la regla de Huckel, donde yo puedo determinar si un sistema aproximadamente es aromático o no. En términos generales, una de las características que tienen los sistemas aromáticos es que constan de dobles enlaces que lo relaciono con lo que conocemos en química orgánica como electrones pi, pero más allá del nombre, tenemos dobles enlaces que están conjugados. ¿Qué significa? Que tengo un enlace simple, simple, y eso hace que el sistema entre en lo que se conoce como resonancia, es decir, esos dobles enlaces se mueven a través de la estructura. Generalmente en los sistemas aromáticos esta característica está presente y hay otras características que se deben cumplir para que el sistema sea aromático o no. Sin embargo, para nosotros ahora lo más importante va a ser hacer la introducción a lo que es la nomenclatura orgánica. Entonces, nosotros en las ciencias en general, o inclusive en cualquier área del conocimiento, tenemos unos tecnicismos que empleamos para poder comunicarnos a cualquier nivel. Es decir, casi que independiente del idioma, que usted pueda recibir un producto desde otro país, por ejemplo Japón, y que usted las características que describen el producto entienda a qué hacen referencia. Entonces, para eso se utiliza un sistema que llamamos el sistema UPAC, que hace referencia a la nomenclatura. ¿Y para qué la nomenclatura? Para comprender, para clasificar, para nombrar las sustancias orgánicas. Entonces, en términos generales, hay una serie de reglas que son generales, como lo menciono, pero que hay casos específicos que se podrían salir o no de esas reglas generales. Sin embargo, en la mayoría de casos podemos aplicar el paso a paso que les voy a ir mostrando en las siguientes transparencias. Entonces, inicialmente, ¿qué es lo primero que uno hace? En la estructura que se presente o en la fórmula que se presente, hay que identificar el grupo funcional principal, el grupo funcional principal. Y a partir de ello, los demás grupos serán sustituyentes. Una vez nosotros identifiquemos el grupo principal, debemos identificar cuál es la cadena más larga, pero la cadena más larga que contenga el grupo funcional principal. Ese será el segundo paso entonces. Una vez que yo identifique la cadena más larga que contiene el grupo funcional principal, entonces asigno localizadores. Claro, porque yo necesito saber dentro de la estructura en qué posición está el sustituyente y en qué posición está el grupo principal. Entonces, en ese sentido, determinamos el grupo principal, localizamos la cadena más larga posible que contenga ese grupo principal. ¿Por qué digo que contenga el grupo principal? Porque si nosotros tenemos una cadena más corta, pero es la que contiene el grupo principal, entonces esa es la cadena principal. Luego entonces numeramos la cadena. Para nombrar tenemos que identificar el prefijo. ¿Qué significa prefijo? Pre, que va antes en el nombre. El prefijo o palabra raíz. Allí entonces hay una serie de herramientas, unas tablas, donde dependiendo del número de carbonos vamos a utilizar uno u otro prefijo.
También debemos nombrar los grupos laterales que hacen referencia a los sustituyentes. Los nombramos en orden alfabético generalmente. Si por orden alfabético no se pueden encontrar desempates, entonces tenemos que buscar otras estrategias. Pero cuando nosotros vamos a nombrar en términos generales, empezamos nombrando desde los sustituyentes en orden alfabético. Y si tengo varios del mismo sustituyente, utilizamos múltiplos. Esos múltiplos obtienen prefijos como di, tri, tetra, etcétera, dependiendo del número de sustituyentes que haya que localizar y nombrar respecto a la molécula. Entonces, la fórmula o la estructura para nombrar compuestos en forma general es el prefijo, nombre raíz y el sufijo. Entonces nosotros podemos relacionar prefijo con sustituyentes y parte de la cadena principal. Y sufijo, que es la terminación, lo relacionamos con los grupos principales. Aquí hay algunos de los ejemplos, específicamente alcanos, donde para un carbono tenemos la raíz met y la terminación ano, que es respecto al cano. Para dos carbonos et, la terminación que es el sufijo es respecto al alcano también. Para tres carbonos prop y la terminación ano para alcanos. Boot para 4, pen para 5, ex para 6, ed para 7 y así sucesivamente. Es decir, entre mayor sea el número de carbonos, puede ser más complejo el nombre de la raíz. Sin embargo, estos son herramientas que se van adquiriendo a medida que vamos explorando cómo se nombran las sustancias orgánicas. Y además hay unos grupos especiales. Lo que ustedes observan en rojo hace referencia a ese nombre de grupos especiales. Es decir, hay sustituyentes que por su forma los puedo llamar con un nombre especial, como es el caso del isopropilo, el secbutilo, isobutilo, terbutilo, terpentilo, etcétera. Lo que nosotros vemos en rojo, si nosotros contamos, por ejemplo, para el caso del isopropilo, tenemos uno, dos y tres carbonos. Para el caso del secbutilo tenemos uno, dos, tres y cuatro carbonos. ¿Unidos a qué? A una cadena principal. Allí estamos mencionando que algunos grupos como sustituyentes tienen nombres especiales y son aceptados por UPAC. Para el caso de los cicloalcanos, por ejemplo, se nombran similar a los alcanos, pero se antepone la palabra ciclo. Entonces, recordemos que para el alcano de tres carbonos se llama propano, pero si es un ciclo de tres carbonos, lo llamamos ciclopropano. Si es de cuatro carbonos, el alcano de cadena abierta de cuatro carbonos se llama butano y para el ciclo se llama ciclobutano y así sucesivamente. Son los hidrocarburos tipo alcanos. Y respecto a lo que hemos mencionado hasta ahora, entonces podemos observar un ejemplo de isómeros estructurales. Si nosotros observamos la fórmula molecular que allí se indica, C6H14, nosotros podríamos dibujar diferentes estructuras que cumplan con esa fórmula molecular. En el caso de A, si ustedes cuentan, en cada extremo y en cada unión hay un carbono. En cada intersección y en cada extremo hay un carbono. Hay un carbono. O sea que en total tenemos 6 carbonos. Para nosotros saber el número de hidrógenos que tenemos allí presentes, necesitamos entender que el carbono en alcanos están formando su estructura eh, tiene formas tetraédricas, es decir, cada carbono tiene que formar 4 enlaces. Así entonces, por ejemplo, el primer carbono en A está unido solamente a un carbono, a él le faltan 3 enlaces, por tanto ese carbono tiene 3 hidrógenos. El carbono que le sigue
está unido a dos carbonos más. Por tanto, le faltan cuatro enlaces. Esos cuatro enlaces corresponden a dos hidrógenos. Entonces, si contamos, el carbono de la esquina tiene tres hidrógenos, los intermedios tienen de a dos, entonces 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11 y 3, 14. Y se cumple la fórmula molecular C6H14. Si hacemos el ejercicio para B, para C, para D y para E, nos vamos a encontrar que todos cumplen con la misma fórmula molecular. Significa esto que ellos son isómeros, específicamente isómeros estructurales, específicamente isómeros de cadena. Entonces, entenderán que es supremamente importante entender esas características porque cada disposición espacial me lleva a una sustancia diferente y esto me lleva a que tiene un nombre diferente. Esto pensando en lo que se conoce como nomenclatura. Aquí tenemos algunos ejemplos de sustancias que vamos a nombrar respecto a las reglas que mencionamos anteriormente, ¿cierto? Tenemos algunos hidrocarburos tipo alifáticos de cadena cerrada. Tenemos un ejemplo de un compuesto alifático de cadena abierta y la tarea allí entonces es determinar el nombre de cada una de estas sustancias. Entonces, para el último ejemplo, que es el de cadena abierta, lo vamos a hacer, tenemos que determinar, cuál es la cadena más larga posible. Si nosotros empezamos a contar desde ese extremo, hacia ese extremo, tendremos entonces uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Sin embargo, hacemos el conteo en las direcciones posibles para corroborar que efectivamente la cadena principal es de 7 carbonos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si lo cuento derecho o si lo cuento hacia abajo, siempre la cadena principal va a ser de 7 carbonos. Por tanto, su nombre o sufijo va a ser heptano. Sin embargo, en esa cadena tenemos presentes sustituyentes, porque si la cadena principal es una y quedan laterales o ramificaciones, se tiene que nombrar esos laterales o ramificaciones como sustituyentes. Entonces, para determinar cómo se nombran como sustituyentes, los alcanos como sustituyentes se conocen como alquilos, es decir, ¿cómo se llama el compuesto orgánico que tiene fórmula CH4? Se llama metano, pero si él es sustituyente se encuentra como CH3 unido a una cadena principal y se conoce como metilo. Metilo. Entonces, si tengo una cadena de dos carbonos unido a la cadena principal, el alcano correspondiente se llamaría etano, pero como es un sustituyente, se va a llamar etilo. Entonces, vamos a ver cómo nombramos este compuesto. Una vez que determinamos cuál es la cadena principal, entonces vamos a numerar los carbonos. ¿Desde dónde se empieza numerando? Desde el extremo más cercano a los sustituyentes. Desde los extremos más cercanos a los sustituyentes. Entonces, este es el carbono número uno, este es el carbono número 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5, este es el 6 y este es el 7. Una vez que identificamos las posiciones, empezamos a nombrar, colocamos los localizadores. ¿Cuáles son los localizadores? Los números. Entonces empezamos por el carbono 2. En 2 yo tengo un CH3 que dijimos que se llama metilo, pero como va en el nombre como sustituyente, le quito la O y le coloco el metil, es decir, se llama 2-metil. En la posición número 5, bueno, hay que aclarar algo, nosotros colocamos los localizadores, se separa mediante guiones, entre números y letras se separa mediante guiones.
Entonces tenemos el 2-metil, en la posición 5 tenemos un etil y finalmente colocamos el nombre de la raíz de la cadena principal, que es ept, y el sufijo, que es ano para alcanos. Entonces, el nombre para este compuesto será 2-metil 5-etil heptano. Listo. Por los inconvenientes técnicos, digamos que no vamos a alcanzar a profundizar en algunos otros ejemplos. Sin embargo, en la próxima tutoría, el próximo tutorial, que vamos a hablar de funciones químicas diferentes a carbono e hidrógeno, podemos retomar con los ejemplos que quedaron faltando de nomenclatura de alcanos, alquenos y alquinos, y entonces optimizamos el tiempo para que podamos profundizar en estos temas. No sé si hasta ahora tienen dudas. Trataré de resolver los problemas técnicos con tiempo para no tener, digamos que, el desfase del tiempo y además también de mejorar la herramienta para que podamos agilizar en los temas. Por ahora yo no sé si tengan preguntas, espero que haya quedado por lo menos en su mente la importancia de la química orgánica y de acuerdo a su diversidad, la complejidad que ésta tiene. Entonces, quedamos pendientes de trabajar la nomenclatura, de especificar la nomenclatura de alcanos, alquenos y alquinos específicamente y continuamos con los grupos funcionales en general importantes en química orgánica. Entonces, esa será el próximo tutorial. Los invito a que estén presentes y que participen de esos espacios. Recuerden que a medida que se vayan generando dudas, me las pueden hacer o me pueden dejar un mensaje, nos podemos contactar también. Yo les podría resolver dudas que quizá por tiempo no alcanzamos a resolver. Listo. Les agradezco mucho por su paciencia, por su conexión y su futura participación. Listo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Tengan un excelente día. César Pinzón, ¿todavía estás por ahí? Sí, señor profe, acá estoy. Ah, sí, qué pena, no había visto tu pregunta. No, el orden, ¿ya te quedó claro o todavía tienes la duda? No, sí, profe, todavía tengo la duda porque es que, pues, a ver, pues yo soy un pelado de colegio, ¿no? Entonces a nosotros nos habían, o bueno, lo que me explicaron a mí fue que tocaba en orden alfabético, o sea, etil, entonces se pone 5 guión, etil, guión, 2 Tienes guión, razón, etil. tienes razón y cometí un error enorme y me hiciste caer en cuenta ahora. Sí, es en orden alfabético, cometí ese error. Qué Ah, no, pena con pues, ustedes. no, profe, todo bien, es que me daba miedo que yo lo fuera a hacer mal o algo así, de pronto aprendí mal, todo bien, profe. No, no, lo estás haciendo bien. Me jugó una mala pasada como la presión del tiempo que ya nos iba acá, se nos iba a acabar la reunión, pero tienes toda la razón. Incluso se los había mencionado en los criterios, el orden alfabético. De todas formas, pues, en la próxima sesión, si están la mayoría de los que asistieron hoy, hacemos esa primera aclaración, porque es muy importante. Muchas gracias, César, por la observación. Tienes toda la razón. Vale, profe, todo bien, muchas gracias por todo, Dios me lo bendiga. Amén, igualmente, que estén muy bien. Muchas gracias.